Buenas tardes nuevamente con todas y todos. Vamos a hablar el día de hoy del curso de monitoreo de programas y proyectos. Veo que ya tienen su material y en el material está el sílabus del curso, si lo pueden abrir por favor. En realidad el curso tiene un énfasis en lo que le llamamos cadena de resultados, que seguramente es dominio de todos ustedes, que es, digamos, el enfoque principal a la hora que estamos diseñando un programa y un proyecto, y nos va a ayudar, digamos, a hacer el análisis en cada una de las etapas de ese diseño. Entonces, los objetivos, digamos, que se señalan en el curso es manejar la cadena, entenderla en todo lo que es el diseño de programas. Por otro lado, lo que nos interesa es que tengan un buen dominio de los componentes del plan de monitoreo, ¿no? Diferenciando plan de sistema de monitoreo, entendiendo plan, ¿no es cierto?, como un ordenamiento lógico de todas las actividades que tenemos que hacer para efectivamente hacer un monitoreo de un programa o proyecto, y lo que pedimos es un diseño del mismo. El detalle, digamos, de todos los contenidos del curso que están enfocados a este objetivo general, que son cadena de resultados y plan de monitoreo, se van a ir avanzando capítulo a capítulo. Tenemos un juego de actividades calificadas que ustedes también las tienen en el mismo sílabus, y lo que queremos entonces es que haya una comunicación efectiva entre ustedes y los 3 profesores del curso, de manera de ir avanzando progresivamente en las actividades, y cualquier consulta o, digamos, necesidad de apoyo y de asistencia técnica que se tenga para realizar las actividades, pues estaremos nosotros vía Skype o vía correo atendiendo los requerimientos que ustedes tengan, ¿no? Antes de empezar mi exposición, yo quería hacerles una pregunta, si es que ustedes tienen el curso de diseño de programas y proyectos, si ya lo han pasado. ¿Sí? Ya, entonces ya hemos avanzado en todo lo que son los distintos enfoques lógicos para el diseño de programas y proyectos. Yo voy a hacer una presentación que tiene, digamos, una mirada panorámica de lo que es el curso de monitoreo, y lo vamos a separar en 2 partes. Una primera parte, tomaremos 1 hora quizás, y después hacemos un corte y luego seguimos. Sí me gustaría que cualquiera que tenga interés en hacer alguna consulta o hacer una reflexión sobre el tema, lo podemos hacer. Muy bien, entonces el curso que nos convoca el día de hoy es el curso de monitoreo de programas y proyectos, ¿no? Y lo que queremos es hacer una presentación global, ¿no?, de qué va a consistir el curso y la importancia del mismo en la especialidad que ustedes han tomado, ¿no? En primer lugar, como en toda la maestría, nosotros estamos interesados como profesores de la misma en que la gerencia social esté a la altura, ¿no es cierto?, de responder los retos actuales del desarrollo que hoy día tiene el país. Y esos retos pasan definitivamente por la efectividad de los programas y de los proyectos. Es decir, tenemos que exigirle a los programas y proyectos, sean estos públicos o privados, que sean planificados de una manera flexible y que tengan una mayor presencia de los sistemas de monitoreo y evaluación. La única manera de saber si un programa es efectivo, es decir, va a cumplir y alcanzar los resultados y va a conseguir los cambios que se han propuesto para la población beneficiaria, es que tengamos sistemas de monitoreo adecuados, ¿no?, y permanentes durante la implementación de un programa, y también tengamos una práctica evaluativa, ¿no?, sostenida de los diferentes tipos de los cuales tenemos evaluación, ¿no? Puede ser una evaluación ex ante, puede ser una evaluación de desempeño o una evaluación de impacto.
Estamos entonces ya desde hace varios años atrás comprometidos con que debemos instalar unos sistemas de medición del desempeño y de la flexibilidad gerencial en intervenciones a favor de la población, ¿no? Lo que nos interesa entonces es que podamos seguir estas exigencias de la modernización de las administraciones públicas en el caso de que ustedes trabajen para el sector público, pero en el caso de que no sea así, también tenemos una presión muy grande, ¿no es cierto?, por todo este desarrollo social, empresarial y por toda la labor que trabajan las instituciones de apoyo al desarrollo, llámese fundaciones, llámese ONGs, llámese asociaciones. Y voy a empezar haciendo, digamos, un recuerdo de los últimos compromisos internacionales que tenemos. Entre esos compromisos internacionales para los cuales tenemos que ofrecer evidencia de monitoreo y de evaluación, tenemos los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, que son los últimos acuerdos y que dejan, digamos, atrás los objetivos del milenio. En consecuencia, estos ya han caducado, digamos, su temporalidad y su vigencia para dar paso a estos 17 objetivos que son los que nos marcan la agenda internacional hasta el 2030. Estos objetivos de desarrollo sostenible, cada país los hará suyos, ¿no? Cada país determinará qué metas son las que va a cubrir hasta el 2021 y hasta el 2030 y qué indicadores son los que deben medir cada uno de ellos. Como he señalado, los objetivos del milenio se cumplieron en el 2015 y en consecuencia lo que avanzamos hasta ese momento fue importante, ¿no? Y como ustedes recuerdan, los objetivos del milenio están vinculados a la lucha contra la pobreza, ¿no? La pobreza era el foco de, digamos, la agenda internacional que cubrieron los objetivos del milenio. Pero en esta oportunidad la agenda no está definida solamente respecto a pobreza, sino, como su nombre lo indica, cubre todos los aspectos del desarrollo sostenible, ¿no? Incluida, por supuesto, la pobreza, pero esta, digamos, queda reducida a uno o dos objetivos del mismo y se construyen otro tipo de objetivos vinculados, ¿no es cierto?, a las distintas actividades económicas de un país y también a la parte de compromiso ambiental y de compromiso con el cambio climático, que es tan importante. Entonces tenemos como un telón de fondo estas exigencias, ¿no es cierto?, de los objetivos del desarrollo sostenible, y también quería presentarles como otra exigencia que tenemos y que explica el por qué estamos obligados a avanzar en sistemas de monitoreo de los programas, es que el Perú ha manifestado su intención de formar parte de las OCDE, ¿no es cierto?, y ya hemos suscrito un programa país que tiene digamos, unos documentos previos y tiene unos compromisos que deben irse cumpliendo, ¿no es cierto?, para más tarde poder postular e ingresar a esta sociedad, digamos, de la OCDE. El Perú viene trabajando desde el 2014 para poder ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, ¿no es cierto?, y hemos venido trabajando diversos documentos de desarrollo para poder cubrir esto. Entonces, esta es otra exigencia, ¿no es cierto? Y si ustedes ven los documentos de la OCDE, por supuesto que van a encontrar todo lo relativo a monitoreo y todo lo relativo a evaluación, ¿no?, como unas exigencias propias de la implementación de los proyectos. Si hacemos, digamos, una mirada de orden histórico de cuándo aparecen con fuerza estas propuestas de la planificación de los proyectos, cada vez con mayor efectividad, así como lo del monitoreo y evaluación, seguramente nos vamos a remontar hasta la década del 70, ¿no es cierto?, en que se crea todo este enfoque del marco lógico, digamos, se fortalece en la década del 80, y lo que interesa en ese momento es un buen uso de los recursos
que la cooperación en este momento y que los propios países daban y brindaban, digamos, a los proyectos de desarrollo. Una de las cosas que ha ido cambiando, digamos, a través de este periodo 80-90 a la actualidad, es que se empieza a hablar con mayor fuerza de la participación de los actores, no solamente como beneficiarios, ¿no es cierto?, sino la participación de los actores en toda la cadena propia de un proyecto de desarrollo. Entonces, quizás el cambio más significativo ha sido dado en esta dimensión de los actores, y entonces aparece un enfoque que seguramente lo han tenido ocasión de verlo, que es el enfoque de gestión para resultados, ¿no? ¿Cuál es el paradigma que tiene el enfoque de gestión para resultados? Creo que el nombre lo está señalando. Lo que quiere decir es que no es tan importante hacer sino lograr resultados, ¿no? O sea, no es tan importante, digamos, solo quedarnos en cuál es el estado de situación de los docentes, sino avanzar cuál es el resultado que nosotros tenemos con los niños, ¿no? Igual en el caso, digamos, si estamos frente a un proyecto de salud, será importante cuál es la situación del médico, del enfermero y del personal de salud, pero en realidad el resultado final va a ser puesto en la calidad de vida del paciente, ¿no es cierto?, y en la atención que ese paciente recibe de su perfil epidemiológico, ¿no? Entonces, la mirada que se empieza a tener en los proyectos de desarrollo es una mirada de largo plazo, ¿no? Como ustedes saben, todo proyecto es una iniciativa prospectiva, ¿no? Yo planeo algo que voy a hacer a futuro. El proyecto va a correr 1 año, va a correr 2 o va a correr 3. O sea, en 3 años o más, lo que yo estoy señalando con el enfoque de gestión para resultados, que lo que quiero es asegurar que esa población que está trabajando en el proyecto consiga resultados concretos. Y por resultados concretos estamos entendiendo cambios significativos y sostenibles, ¿no?, en el estado de situación de esa población, ¿no? O sea, el resultado es un cambio importante, ¿no? Podríamos decir sostenible en la mejora de la calidad de vida de esa población, ¿no?, en alguno de los aspectos de esa calidad de vida, porque en realidad la calidad de vida es un indicador muy amplio que incluye diferentes variables importantes, ¿no? Este es un elemento que va a estar presente a lo largo de todo el curso, que es el enfoque para gestión de resultados, ¿no? Los que trabajan en el sector público quizás están familiarizados con los llamados programas presupuestales. Y los programas presupuestales, que antes se llamaban programas estratégicos, empieza a poner la mirada, ¿no es cierto?, desde el 2008 recién en nuestro país, en esta mirada de ¿y qué cambios son los que tiene la población beneficiaria con la intervención de este proyecto, ¿no? A poner la mirada en el estudiante, porque el estudiante es el actor que está al final de la cadena, ¿correcto? ¿Para qué tenemos escuelas? ¿Para qué tenemos política educativa? Tenemos política educativa, tenemos escuela y hacemos inversión pública o privada en la educación para que los niños, ¿no?, puedan avanzar, o los adolescentes puedan avanzar en sus retos educativos. Lo cual no quiere decir que la parte intermedia de la cadena deja de ser importante. Por supuesto que lo es, ¿no? Y serán importantes los maestros, y serán importantes la infraestructura, y serán importantes los materiales educativos, pero todo eso junto no es suficiente si es que no conseguimos que los niños logren, ¿no es cierto?, avanzar en los retos que ellos tienen dada la estructura educativa del país. Ese es un cambio importante, ¿no?, que podemos registrarlo en estos últimos años. Por otro lado, también me interesa reconocer que si estamos hablando de programas sociales, estamos hablando de situaciones complejas, situaciones sociales con una alta complejidad, ¿no? Y que por lo tanto generar estos cambios
no es tan sencillo, no es ir en una dirección de una sola línea, digamos, sino hay que complejizarse, ¿no?, y ver todos aquellos elementos que van a conformar parte justamente de lo que sería la ruta de cambio, ¿no? La ruta de cambio entonces debe precisar hitos del proceso, en qué momento hay que cambiar, y debe precisar las condiciones que se deben dar para alcanzar justamente los resultados que estamos señalando. Y por otro lado, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de cambio, estamos hablando fundamentalmente de cambios a favor de las personas. Y cuando decimos personas, estamos hablando en concreto de grupos sociales, ¿no es cierto?, específicos. Hemos dejado de lado, pues, un cambio determinístico, ¿no? O sea, hoy día ya no estamos dispuestos a considerar que el cambio se va a dar de esta manera, ¿no?, en una sola dirección, una sola línea, y que yo, digamos, diseño mi estructura de marco lógico y voy a pensar que mi columna 1 del marco lógico, que es mi jerarquía de objetivos, va a ir mecánicamente de un nivel a otro. Ir de un nivel a otro no quiere decir que vamos en esta dirección, sino que vamos en esta, ¿no? Y por eso el marco lógico tiene una última columna, ¿no es cierto?, muy importante, que se llaman supuestos, y que justamente los supuestos son los que van a entrar también a jugar en aquello que no está bajo nuestra, digamos, nuestra gestión, nuestra responsabilidad, pero que sí nos afecta, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de un enfoque de resultados o una gestión para resultados, lo que nosotros queremos es que se incorpore la complejidad de la estructura social, digamos, y de ahí viene este esfuerzo que se ha dado en los últimos años, ¿no es cierto?, del marco lógico al marco de resultados y del marco de resultados a la teoría de cambio. Pero antes de llegar a la teoría de cambio, quería señalar un aspecto también del sector público, ¿no es cierto?, que ya se aprobó hace varios años atrás y que habla de la política de modernización de la gestión pública, ¿no es cierto?, donde si vemos el quinto pilar, vemos el monitoreo y la evaluación como una exigencia, ¿no?, una exigencia a la política pública y una exigencia en consecuencia a la inversión pública. Bueno, este es entonces un enfoque que en nuestro país está totalmente vigente y lo que se busca es mejorar los desempeños, ¿no es cierto?, de los distintos programas y proyectos. Bueno, aquí está el detalle, el pilar quinto que yo les decía, y es bien interesante este pilar para retomarlo, porque este pilar está considerando un sistema de información, o sea, la generación de data de una manera dura, de una manera eficaz y oportuna, está considerando el sistema de seguimiento y evaluación, y está considerando la gestión del conocimiento a partir de evidencias, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho, está escrito, está aprobado, lo que tenemos que hacer es operativizarlo, ¿no? Y en consecuencia avanzar tanto en sistemas o plataformas de información como en sistemas y planes de monitoreo y un conjunto de evaluaciones que podemos hacer a las diferentes intervenciones y finalmente aprender, ¿no?, hacer un aprendizaje de todo aquello que hemos venido operando. Muy bien. Estamos entonces en esta primera parte insistiendo en la comprensión de lo que es la gestión por resultados, ¿no? Y vuelvo a decir que lo que nos interesa entonces es incrementar la eficiencia y la efectividad de las intervenciones y del uso de recursos. Pero para hablar de gestión para resultados, que es en realidad nuestro gran marco para el monitoreo, se requiere varias cosas. Una de ellas es establecer metas, ¿no?, o resultados claros y concretos. La otra, construir una cadena lógica
usar indicadores de desempeño y también podemos sumar los indicadores de efectos e impactos y usar evidencia de las evaluaciones, ¿no? Entonces aparece y se resalta en la gestión por resultados el cómo definimos un resultado y cómo vamos a trabajar los indicadores, ¿no? Entonces, cuando definimos un resultado, este resultado tiene que estar definido correctamente según los atributos que se requieren para definirlo, ¿no? Y entonces estamos hablando que tiene que haber un sujeto de cambio, ¿no? Tiene que haber una dirección de cambio, una intensidad y un periodo. O sea, ese resultado sí, ¿cuándo lo vas a lograr? Esas son precisiones que las tenemos, ¿no es cierto?, cuando diseñamos los programas, y en el momento del monitoreo lo que vamos a hacer es darle seguimiento justamente al logro de esos resultados a través de los indicadores. Entonces, los instrumentos clave para la gestión para resultados va a ser una planificación estratégica y prospectiva, podríamos señalar, una cadena lógica de resultados y un sistema de monitoreo y evaluación, ¿no? Todo ello basado en evidencias. Entonces tenemos esta flecha, digamos, que nos está marcando el cómo es que operacionalizamos una cadena de resultados que ya la conocemos, ¿no es cierto? Y tenemos insumos, actividades, productos, resultados y metas a largo plazo. Si nosotros lo ponemos esto, digamos, no como fila, sino como columna, tendríamos nuestra primera columna del marco lógico. ¿Recuerdan? La primera columna del marco lógico, entonces, define, ¿no?, la hipótesis o cómo es que vamos a conseguir el cambio. El cambio lo vamos a ver aquí, ¿correcto?, en los resultados, ¿ya? Pero todo esto dispone el proyecto, ¿no? ¿Qué actividades va a hacer? ¿Qué productos o servicios va a entregar a la población? Y estos productos, ¿qué cambios generan en la, digamos, en nuestra población objetivo? Entonces, en este gráfico, ¿no es cierto?, de cadena de resultados, hasta aquí, hasta el punto de productos, estamos trabajando por el lado de la oferta, ¿no? Y lo que es resultados ya es una interacción mucho más fuerte con la decisión de la persona, porque tiene que ver con el uso de esos productos, ¿correcto? O sea, yo le puedo enseñar las tecnologías, le puedo ayudar a hacer un plan, ¿no es cierto? Puedo trabajar una serie de productos y servicios a favor, ¿no es cierto?, de la población. Sin embargo, ¿cuál es el uso que hace la persona de los productos que he entregado? Ya depende de la persona, ¿no? Entonces viene ahí un elemento donde nosotros ya no somos, digamos, los que tenemos todo el control sobre estos dos niveles, ¿no? Por eso dijimos hace un momento que la participación de los actores es fundamental, porque los actores deben estar involucrados permanentemente para que cuando nosotros entreguemos productos o servicios a la población, estos sean acogidos, usados para una mejora, ¿no?, de su situación que el proyecto está atendiendo. Bueno, hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que se está mencionando en esta línea. Pero ustedes que vienen del curso de proyectos saben que además del marco lógico, bueno, podemos tener el marco de resultados, tenemos la teoría de cambio, que en realidad lo que hacen es quitarle la linealidad, ¿no? O sea, no es solamente una columna o una línea que está marcando todas las relaciones que hay dentro de un proyecto, sino que ya se genera una situación un poco más compleja, ¿no?, entre los insumos, los resultados a medio plazo y los resultados a largo plazo que el proyecto puede generar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las precondiciones y las condiciones para generar el resultado? ¿No? ¿Qué se debe conseguir primero? ¿Qué se debe conseguir luego? Para tener la certeza que el resultado es factible de conseguirse, ¿no? Los resultados tienen que aparecer como cambios, ¿no?, cambios pequeños que se van añadiendo y agrupando hasta hacer una masa crítica que puede generar un cambio de la magnitud que los proyectos quieran y diseñen, ¿no?
Dígame. Monitoreo y evaluación, ¿se podría hacer una diferenciación o de repente cosas similares que miramos? En realidad, monitoreo y evaluación son dos prácticas totalmente diferentes, ¿no? O sea, el monitoreo es una práctica permanente, continua, de la gestión y del desempeño de un proyecto. ¿Qué es la evaluación? En primer lugar, la evaluación no es una práctica gerencial periódica, sino esporádica, ¿no? Y por otro lado, es una actividad, podríamos decir, de investigación a mucho mayor profundidad que el monitoreo. El monitoreo nos dice cómo estamos yendo. La evaluación va a explicar y va a ser un juicio valorativo entre el momento inicial y el momento final, ¿no es cierto?, que tenemos en una intervención. ¿Qué pueden tener en común el monitoreo y la evaluación? En realidad, generalmente se juntan, ¿no?, las dos prácticas y las especialidades son de monitoreo y en evaluación, pero son actividades distintas, totalmente diferentes, ¿no? Quizás lo que tengan en común es que en ambas se usan indicadores, ¿no? Pero cuando yo evalúo, no necesariamente voy a evaluar solamente los indicadores del monitoreo, ¿no?, sino es bastante probable que yo diseñe también indicadores propios para la evaluación o preguntas para la evaluación, ¿no? Entonces, mientras una es periódica, la otra es esporádica, ¿no? Mientras una está centrada en el desempeño, en cómo vamos ejecutando el proyecto, la otra tiene una mirada valorativa y comparativa de cómo vamos consiguiendo los resultados, ¿no? Son, digamos, dos prácticas diferentes. La evaluación puede ser de diferentes tipos, el monitoreo en realidad es similar, ¿no? El monitoreo es la medición de los indicadores, ¿no es cierto?, en toda la cadena de resultados que tenemos. Entonces podemos tener indicadores operativos, como también podemos tener indicadores de producto e indicadores de resultado. En el caso de las evaluaciones, nosotros en las evaluaciones nos vamos a guiar principalmente por preguntas de evaluación, ¿no?, que es entonces una manera distinta totalmente de entrar en la práctica. Hay otra práctica que antes se hablaba más, creo que hoy día, que es la sistematización, ¿no? La sistematización, ¿en qué se asemeja al monitoreo o en qué es diferente y en qué se asemeja a la evaluación o es diferente, ¿no? Podríamos decir que son prácticas diferentes, ¿no? Ya el monitoreo estamos diciendo que es yo le sigo, ¿no?, al desempeño, pero desde una atalaya, ¿no? ¿Qué quiere decir? Tengo que tener una mirada que pueda ver todos los desarrollos del proyecto para luego convertir eso en un reporte que le sirva al gerente, ¿no? Mira, en tal producto estás atrasado o en tal resultado sería conveniente entrar a actuar. Entonces, digamos, es como un personaje, un asesor para el gerente, ¿no? Es como la inteligencia del proyecto que va diciendo y cómo vamos, que está bien, que no está yendo bien y cómo podemos ajustarlo. Ese es el monitoreo, ¿no? La evaluación va a ser una entrada más a profundidad cada cierto tiempo. O sea, el evaluador es una persona que emite juicios de valor, ¿correcto? Juicios de valor que, por supuesto, debe estar sustentada en evidencias, pero es un juicio de valor. En cambio, la sistematización no tiene como objetivo ese juicio de valor. Lo que tiene la sistematización es una reflexión de la práctica para un aprendizaje, ¿no? Lo que quiere es generar evidencia de cómo se hicieron las cosas, ¿no?, para volverlas a hacer igual o para poder aprender algo de la experiencia vivida. Entonces no tiene el componente valorativo que tiene la evaluación. La evaluación al final está dando un juicio de valor. El monitoreo no da un juicio de valor, ¿no? La evaluación sí la da, ¿no? Y hay consecuencias de esos juicios de valor, ¿no? Yo podría de repente considerar que un proyecto está muy mal gestionado y tomar acciones,
si es que la evaluación sale totalmente negativa, o transformarlo y cambiarlo porque así como está, no está logrando los resultados previstos. Entonces, hay una diferencia entre lo que es monitoreo, entre lo que es evaluación y lo que es sistematización, ¿no? O sea, tú estás diciendo, de acá a 3 o 4 años, así van a cambiar las personas, se van a conseguir estos resultados. Es una apuesta muy seria, ¿no? que pareciera muy simple, ¿no es cierto?, cuando vemos una estructura del marco lógico, pero sin embargo que tiene atrás todo un estado del conocimiento, ¿no? Cuando nosotros hacemos este diseño, ¿no es cierto?, estamos incorporando todo lo que sabemos y todo lo que se sabe en ese momento respecto a ese tema, ¿no? Entonces siempre hay una apuesta, ¿no? Porque el proyecto es una apuesta a futuro, ¿no?, de 2 o 3 años, y para que esa apuesta sea exitosa, la única manera de tener éxito son 2 cosas: haber incorporado una buena teoría de cambio y segundo, tener una buena gestión, una buena gerencia social del mismo, ¿no? Entonces son los 2 elementos que nos van a permitir ir avanzando y conseguir los resultados que el proyecto está señalando. De planificación, ¿no es cierto?, de seguimiento, porque seguimiento es la traducción que se hace, ¿no es cierto?, de monitoring, ¿no?, y que nosotros le llamamos monitoreo aquí en español, y de la evaluación, ¿no es cierto? Esto lo pueden revisar, digamos, en este documento, y aquí me gustó esta figura porque en el centro aparece la participación de las partes involucradas, que le llaman los de Naciones Unidas, pero que podríamos decir nosotros son los actores estratégicos, ¿no? Son, inclusive algunos le señalan como los stakeholders. Entonces, cuando decimos sistema, estamos entendiendo estos 3 elementos: planificación, monitoreo y evaluación, ¿no es cierto? Y tenemos esta cadena de resultados que hemos señalado hace un momento, ¿verdad? Insumos, actividades, productos, resultados, ¿no?, que son atribuibles directamente al proyecto, pero la idea entonces cuando hacemos monitoreo es que podamos avanzar más allá de los productos, ¿no?, que dependen directamente del implementador del proyecto. Esta parte es bien importante, y al lado derecho estamos poniendo evaluación de resultados y monitoreo de indicadores, ¿no? Todo esto, cuando hacemos monitoreo, lo manejamos a través de indicadores. O sea, para nosotros, y particularmente, me podría decir, lo que ustedes tienen que dominar en el curso es el arte de la elaboración de los indicadores. Y no quiero decir que son buenos los indicadores cuantitativos y los cualitativos no, sino que voy a decir que vamos a necesitar de ambos. Yo necesito cómo saber si es que nos estamos acercando bien al producto y al resultado, ¿correcto? Y para eso tengo que construir el indicador. El indicador va a ser la mirada que tú pones en algunos aspectos del proyecto, porque no podemos ver todo, ¿no? En un proyecto es muy complejo. Entonces la idea del indicador es que los indicadores se conviertan en esas ventanas que te permiten ver el proyecto actuando en la realidad. No deberías hacer indicadores que solo estén mirando el proyecto hacia adentro, ¿no? ¿Cuántas, no sé, los famosos indicadores de actividades que generalmente es, bueno, y cuántas talleres has hecho, y cuánta gente ha ido, y cuántos hombres fueron, y cuántas mujeres fueron? Sí, no está mal, pero es como que estás mirando mucho hacia adentro, ¿no? Tú deberías generar otros indicadores que te permita ir más allá de la presencia misma del taller, ¿no? ¿De qué les sirvió el taller? ¿Qué aprendieron? ¿Qué hicieron con lo que aprendieron? En fin. Entonces, hacer los indicadores no es tarea fácil, como vamos a ver. Esta es una infografía
digamos, diferente obviamente a la del PNUD, pero que en síntesis nos está diciendo lo mismo, ¿no? Tenemos una fase de diseño en el punto 1, ¿no es cierto? Tenemos una fase de implementación y luego tenemos una fase de evaluaciones y de sistematizaciones. Y entre cada una de ellas, ¿no es cierto?, tenemos un conjunto de actividades que deben ser realizadas, ¿no? Bueno, esta es una infografía de Preval, que fue una institución que ayudaba con el monitoreo a todos los proyectos de FIDA, ¿no?, del Fondo Interamericano de Desarrollo Agrario, ¿no? Entonces, Preval se crea para dar soporte técnico y asistencia técnica a todos los proyectos que en ese momento el FIDA tenía en Latinoamérica, ¿no? Entonces, esta es una infografía de ellos que creo que lo bonito de esta infografía es que nos pone factores de éxito, o sea, cuándo vamos a tener éxito en nuestros sistemas de monitoreo y evaluación y los productos de todo este proceso. Entonces, como productos, por ejemplo, pone subsistema de planificación, subsistema de monitoreo, de evaluación y de sistematización. Bueno, ahora no hablamos tanto así de sistematización, sino gestión de evidencias, ¿no?, como algo más amplio. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna consulta, alguna reflexión de ustedes? Seguimos entonces. Entonces podríamos decir que un sistema de monitoreo sin duda es un instrumento gerencial, ¿no? Trabajamos para darle reportes fundamentalmente al gerente, aunque no solo al gerente se lo damos, ¿no?, pero lo que nos interesa es estar muy cerca de la gerencia, generar información organizada, que es el otro elemento clave, ¿no es cierto?, respecto a lo que va sucediendo en el proyecto, ¿no?, para contar con las evidencias debidas, ¿no? En realidad, un sistema de monitoreo, como les acabo de decir hace un momento, tiene varias partes, ¿no es cierto?, información, hallazgos, comunicación y también condiciones y capacidades institucionales. El monitoreo o el seguimiento, ya lo dije hace un momento, ante la pregunta de la señorita, que era un proceso continuo y de recolección y análisis de la información. ¿Qué cosa nos da los indicadores? Los indicadores nos dan información, ¿no? Y es una información periódica, ¿no es cierto?, de si un programa o proyecto está logrando sus objetivos y cómo se está ejecutando. El seguimiento de los programas y proyectos, vamos a lo largo de toda la cadena del proceso presupuestario y vamos tomando información para saber si estamos consiguiendo metas, estamos consiguiendo resultados de las iniciativas que estamos impulsando, ¿no? Entonces, esta primera parte es una parte, digamos, general. Y voy a terminarla señalando el esfuerzo que el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, tiene un documento que está también en la bibliografía, que tiene que ver justamente con la elaboración de los indicadores. Ellos le llaman indicadores de desempeño a todo, ¿no? Y lo que se nos señala, ¿no es cierto?, a través de una dirección del Ministerio de Economía que pertenece justamente a presupuesto, que es la calidad del gasto público, ¿no? O sea, si ustedes quieren entrar a ver cuestiones de sistema de indicadores de desempeño, pueden ubicarlas en la Dirección General de Presupuesto Público y ahí entran a la Dirección de Calidad de Gasto Público y ahí pueden precisar elementos interesantes. ¿Para el sector privado también? ¿Perdona? ¿Para el sector privado?
aplica para el sector privado, digamos, claro, ustedes no tienen que estar confrontándolo con el presupuesto público, pero en la temática de cómo se construye el indicador, de la ficha técnica del indicador, de cómo se colecta la información, son totalmente prácticas que nos sirven, estemos en el sector público o estemos en el sector privado, ¿no? ¿Para qué entonces hacemos el sistema de monitoreo? ¿No? Para saber o verificar cómo vamos en el logro de meta de resultados, eficiencia en el uso de los recursos, en información de desempeño y también en indicios de problemas de gestión. Muy bien. El curso exige para su aprobación de que se diseñe un plan de monitoreo, ¿no? Además de los controles de lectura y de los ejercicios, va a haber, digamos, un trabajo colaborativo que tiene un peso importante en el curso y que está vinculado a diseñar, ¿no? Es como que tenemos el reto de estar frente a un proyecto, a un programa, y tenemos que ayudarlos a hacer un plan de monitoreo, ¿no? Para la gestión del proyecto. Entonces, digamos, para eso lo que vamos a necesitar en primer lugar es conocer muy bien el proyecto o el plan, el proyecto o el programa que vamos a monitorear, ¿no es cierto? Y cuando queremos conocer esto, vamos a trabajar también los objetivos, un marco conceptual, el modelo lógico del plan, programa o proyecto. Yo prefiero llamarlo el modelo lógico y no el marco lógico, porque en realidad no hay un solo modelo lógico, hay varios, ¿no? Está el propio marco lógico, ¿no es cierto?, o el enfoque del marco lógico, está el marco de resultados y, digamos, lo que le hemos llamado la teoría de cambios. Todos ellos son cadenas de resultados. Todos ellos pueden ser trabajados desde cadena de resultados, ¿no? Entonces, nos interesa conocer el programa, conocer el modelo lógico. ¿Por qué? Porque el modelo lógico nos está diciendo cómo va a trabajar para conseguir los resultados, ¿correcto? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar verificando. Si lo que dice el modelo lógico en realidad es lo que está sucediendo cuando analizamos la cadena de resultados, ¿no? Ese es un elemento bien importante que vamos a trabajarlo. El otro elemento importante es lo que conocemos como análisis de actores o análisis de los interesados. ¿Quiénes son los que participan, ¿no es cierto?, en un proyecto, y quiénes son los actores que participan en un plan o un sistema de monitoreo, ¿no? O sea, si yo digo, los actores que participan en un proyecto, ustedes me van a listar rápidamente, ¿no es cierto?, la entidad financiadora, la entidad que implementa el proyecto y la población que recibe, ¿no es cierto?, el proyecto, y de repente algunos otros actores que están en el contexto, el municipio, las escuelas, depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Entonces, nos interesa saber también para quién estamos trabajando y cómo estamos trabajando. Finalmente, y quizás es uno de los elementos claves en nuestro trabajo, va a ser la elaboración del sistema de indicadores, ¿no? Yo le llamo sistema de indicadores, ustedes si quieren le llaman set de indicadores, pero en realidad es cuántos indicadores vamos a construir para hacerle el monitoreo a todas las actividades, productos y resultados que tiene el proyecto, ¿no? ¿Cómo se construyen los indicadores? Es una parte bien importante y va a reflejar, digamos, el dominio que vamos a tener para ver cómo lo queremos mirar, ¿no? Yo hace un momento dije que los indicadores son ventanas
a través de las cuales vamos a ir mirando los cambios, pero no en sí mismos, sino siempre contextualizados, ¿no? Siempre mirando un poco más allá para poder luego explicarlos, ¿no? Es como que si yo me paro en esta esquina, supongo que por eso está esa carpeta con la computadora ahí, porque es una posición de la cual yo puedo mirar a todos, ¿correcto? Seguramente la de allá también, pero ya si me pongo en otros sitios no los voy a mirar a todos face to face, ¿no? Ya los voy a mirar de costado, de repente de espalda, ¿se dan cuenta? Entonces, dependiendo de dónde me pare, dónde posicione el sistema de indicadores, voy a poder observar el proyecto o me voy a tapar una parte del proyecto, ¿no? Por eso yo dije, es una atalaya. El sistema de indicadores debería tener la fuerza de ponerse en una situación que permita ver los elementos más importantes. No todos, porque obviamente se te pueden escapar detalles. Entonces el sistema de monitoreo no trata todo de marcar todos los detalles, de estar, qué sé yo, fotografiando todos los días, a ver qué están haciendo. No necesitamos, no es una investigación, ¿no? de los comportamientos, sino es una mirada a través de indicadores. Entonces la responsabilidad que tiene un indicador es dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo vamos avanzando en nuestra propuesta de cambio. Digamos hasta aquí, hasta el sistema de indicadores, es una etapa del plan de monitoreo que uno propone, que uno analiza y que uno propone. Pero después viene toda una etapa que tiene que estar vinculada a la gestión de la información. Bueno, si yo dije que iba a utilizar este indicador, ¿de dónde voy a sacar la información para medirlo? Porque el indicador es una medición, ¿correcto? No es un juicio, es una medición ordenada, ¿correcto? Entonces, acá he propuesto que voy a tener 15 indicadores para medir la implementación del programa o proyecto, que son de diferente tipo, pueden ser indicadores, ¿no?, de impacto, pueden ser indicadores de resultados específicos o pueden ser indicadores de producto, ¿no es cierto? Pero a partir de acá viene, ¿y de dónde tomo la información? ¿Dónde está la información para yo calcular el valor de un indicador? Y toda esta parte es cómo trabajamos con la información, cómo levantamos la información, dónde acopiamos la información, cómo procesamos la información y finalmente cómo la transformamos en un reporte, ¿no? Porque lo que recibe el gerente es el reporte, ¿no? Entonces nosotros trabajamos todo esto y lo que va a recibir es un reporte, ¿no?, o una infografía o un video, ¿no?, pero elementos de comunicación donde el reporte juega una importancia muy grande. ¿Estamos? ¿Están cansaditos? ¿Están todo el día? Wow. ¿De dónde vienen? ¿Son de Lima? ¿Cuántos son de Lima? ¿Usted? ¿Y de qué otros lugares tenemos? ¿Usted? De Ancash. ¿Usted es de Ancash? ¿Y por acá? ¿Ustedes? De Lima. ¿Usted, señorita, también? Bueno, la verdad es que sí, pues hay más facilidad para los que están acá y debe ser más difícil, ¿no?, que lleguen los otros colegas, pero por eso es que también nos estamos dirigiendo a ellos a través de los medios, ¿no? Y lo que queríamos era entonces, en toda esta primera parte, presentar, digamos, las iniciativas de cambio a través de programas y proyectos, ¿no es cierto? Decir que el enfoque de resultados es el enfoque con el cual estamos trabajando hoy día, tanto en el sector público como en el sector privado, y que trabajar el enfoque de resultados significa poner la fuerza en el cambio del actor que está al final de la cadena, ¿no es cierto?,
y que es el que tiene que recibir los mayores beneficios de nuestra intervención. Entonces, si es un proyecto educativo, hemos dicho que el cambio o los resultados finales deben verse en la población estudiantil. Si estamos en un proyecto, ¿de qué tipo? En un proyecto agrícola, los cambios y resultados tendrán que verse en los beneficios de los agricultores, ¿no? Entonces siempre queremos garantizar que nuestra mirada esté yendo, ¿no es cierto?, al actor que es el sujeto y que es el centro de nuestra intervención, ¿no? Y que los otros actores sí son importantes, pero forman parte de la cadena en eslabones anteriores. Si yo digo capacitación de los docentes en un proyecto educativo, seguramente tiene una importancia grande, ¿no? Porque mientras mejor capacitados estén, vamos a tener mejores productos en beneficio de los alumnos, ¿no? Pero no es suficiente. Siendo importante, no es suficiente, ¿correcto? O sea, lo que tenemos que hacer es que ese profesor bien capacitado use la capacitación, ¿no es cierto?, y la entregue en mejores productos a sus alumnos. O sea, no es suficiente que él esté capacitado, sino que use esa información y la pueda entregar a sus alumnos, a sus pupilos de clase. Ese paso es el que nos interesa cuando hablamos de gestión para resultados. Bien, estábamos señalando también en un momento anterior que cuando estamos hablando de monitoreo tenemos que incorporar a los actores y a los actores en una situación de complejidad social importante. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes van a tener como lectura a un señor que se llama Íñigo Retolaza, que nos habla de la teoría de cambio, y la ventaja de este texto, que es un texto muy pequeño, tiene 35 páginas, nos dice que la agenda social es bastante compleja, y quiero mostrarle algunos gráficos que van a encontrar en la lectura de Retolaza, ¿no es cierto?, donde señala que en realidad podemos tener intereses similares o podemos tener intereses diferentes en el momento de hacer un proyecto, ¿no? No sé si ustedes conocen la técnica del mapa de actores, donde además de identificar quiénes son los actores, podemos decir si son actores que van a ser aliados nuestros en el proyecto o van a ser indiferentes o inclusive van a ser opuestos, ¿no? Ese tipo de análisis de cuál es la agenda que tiene el actor ya como que le introduce complejidad al análisis. No es que todo el mundo esté esperando el proyecto que estás implementando, ¿no? O sea, no es que todos los agricultores quieren el proyecto que la fundación está impulsando. Habrá unos que sí lo quieren más y otros que tienen dudas sobre si le va a traer beneficios o de repente le va a traer problemas, ¿no? Entonces, ese tipo de precisión de los actores, y este gráfico, no sé si lo logran ver bien, este gráfico de aquí nos está hablando de que los actores al margen del proyecto pueden tener agendas diferentes, ¿no? O sea, uno va a una zona rural y piensa que todos son relativamente iguales, y no es verdad. De repente uno que es externo los ve a todos son mineros, todos son agricultores, pero no es cierto, porque resulta que unos de ellos tienen sus hijos en Lima, otros tienen sus hijos en la capital, son comerciantes, tienen agendas distintas, y algunas son agendas sencillas, 2 o 3 cosas, y otras son unas agendas más complejas, y justo el proyecto cae ahí, ¿no? O sea, el proyecto no cae en una página en blanco, nunca. La gente vive, la gente tiene su propia vida al margen del proyecto, al margen de la intervención,
¿correcto? Entonces no pensemos que siempre el proyecto va a ser bienvenido, ¿no? Sino que tenemos que hacer previamente un análisis de cuáles son las agendas en ese sitio, cuáles son las agendas en Ancash. Habrá algunos que quieren la minería, otros no quieren la minería, unos quieren el turismo, no intervengan ahí porque es zona turística, no, pero también hay minerales, no, pero también hay ganadería, y entonces ¿qué hacemos? No, y el proyecto viene a desarrollar turismo, pero resulta que el gobierno regional quiere hacer minería. Entonces hay un juego, por poner un ejemplo, de diferentes actividades, ¿no es cierto? Pero hay cosas más complejas que esa. Y es cómo se comportan las familias frente a un proyecto, ¿no? O sea, si todos están interesados o no, ¿no? Por ejemplo, viene un proyecto de asociatividad frutícola. ¿Por qué? Porque piensa el proyecto que asociando a los productores de manzanas, por ejemplo, en el Valle de Ica, van a tener mayor fuerza en el mercado, ¿no? Y económicamente es consistente la propuesta, ¿no? Que si te asocias y ofertas mayor cantidad al mercado, puedes manejar mejor los precios. Pero resulta que esos agricultores tienen agendas distintas, porque uno le va a dar su tierra a su familia, a sus hijos, y la van a partir y probablemente la van a vender, ¿no? El otro no quiere saber nada con el del costado, porque tuvo problemas con el canal de irrigación, qué sé yo, ¿no? Entonces, lo que quiere Íñigo, y el trabajo de Íñigo se llama teoría de cambio, es demostrarnos que nunca los proyectos caen en hoja blanca, ¿no? Y que hay una serie de complejidades sociales, ¿no? Y culturales entre la gente que constituyen nuestra población objetivo o nuestra población beneficiaria, ¿no? Entonces tampoco estoy pidiendo que hagamos un trabajo sociológico a fondo, pero tampoco lo podemos ignorar, ¿no? Entonces ese es un poco el señalamiento de este señor Retolaza que nos llama la atención, ¿no? Él le llama grado de densidad sociopolítica e institucional. Sí, señor. No solamente hay intereses distintos y que obedece también a la estructura del poder de la propia comunidad, ¿no? Exacto. Nosotros en algún momento trabajamos un sistema para acceso al agua a través de sistemas condominiales, que es un sistema no tradicional de llevar agua, Ya. mucho más barato. A Pachacute, que era la zona de Ventanilla, que era más pobre de Lima. Y resulta que una comunidad, los líderes no quisieron, porque ellos decían que querían el agua de Segapal, o sea, el método tradicional de llevar agua, ¿no? Y ya pues ganaron en su comunidad y no se llevó el agua, y se volvió a los alrededores para llevar el agua a los demás. 15 años después, esa comunidad todavía no tiene agua, los demás ya tienen agua. Solamente por un tema de estructura de poder que había, de dirigentes que no entendían de que en los planes de Segapal no estaban en los próximos 25 años. Sin embargo, el tema del poder interno y cómo manejaban a la propia población llevó a que no tuvieran el proyecto. Y ahorita pasó 15 años en realidad y todavía no tienen agua. Y los demás que están alrededor suyo ya tienen agua. No le creo, mira. Muy bien. Ese es un ejemplo, y yo creo que cuando ustedes revisen el documento de Íñigo Retolaza, a mí particularmente me gusta mucho. Es muy sencillo de leer. El señor es sociólogo, es un ecuatoriano me parece, pero lo que él quiere decir es que el cambio, o sea, cuando hablamos de enfoque de resultados, estamos hablando de generar cambios. En general, todo resultado es un cambio de un estado, ¿no es cierto?, problemático a un estado que se resuelve totalmente o en parte ese problema. Pero él dice que generar ese cambio no es tan sencillo. No es suficiente solo la cadena de resultados y mirarlo de una manera lineal, sino él dice, un momentito, para pasar de productos a resultados tenemos que pasar por todo el análisis de actores, ¿no? Entonces un elemento bien interesante y motivador. Seguramente ustedes han escuchado la teoría de cambio, que cada vez gana más tiempo y más adeptos, ¿no es cierto? Y lo que en realidad está haciendo la teoría de cambio es complejizar, o sea, alejarse un poco del marco lógico
que es el marco lógico, es como una mirada más focalizada, más micro, ¿no? Esta es mi intervención y cómo se vincula entre ella. Pero la teoría de cambio lo que hace es retroceder 2 pasos y dice, sí, pero esto está en una sala, esta sala está en la universidad y acá hay tanta gente, y empieza a complejizar el análisis desde un punto de vista social y cultural, que de todas maneras es interesante porque si no lo incorporamos vamos a pensar que nosotros de alguna manera dominamos todo ese espacio chiquito, y no es así. Ese espacio chico está inmerso en un contexto. Eso es lo importante y lo que quiere resaltar este señor. Bueno, dicho todo esto, entonces lleguemos a los indicadores que yo he dicho que es el corazón del curso. Y la verdad yo me detengo mucho en los indicadores, ¿no? Y cuando hablo de indicadores hablo de elaborar los indicadores y no solamente definirlos, ¿no? Sino, como vamos a ver, tiene que haber una definición conceptual y una definición operativa, ¿no? Cuando yo digo una definición conceptual, en realidad estoy diciendo qué entiende el proyecto por cada uno de los conceptos que están siendo utilizados en el indicador. Por ejemplo, si yo digo grado de participación de los jóvenes en algún tipo de estructura, ese grado de participación tiene que estar precisado, y está precisado por lo que el proyecto entiende como participación de los jóvenes, ¿no? Entonces de repente es liderazgo, es que dirijan comisiones, es que presenten propuestas, en fin, ¿no? O sea, se les pide y el proyecto invierte recursos para formar a los jóvenes de una manera que puedan, digamos, tener esas cualidades, ¿no? Entonces, si yo digo grado de participación y quiero medir el grado de participación de los jóvenes, ¿cómo voy a definir el grado de participación? No me lo voy a inventar yo, que soy el monitor. Lo que tengo que hacer es revisar el proyecto, ¿no es cierto?, y descubrir en el proyecto cómo es que se trabaja la participación en el proyecto. Y esos serán los elementos o los atributos de mi indicador, ¿correcto? Sí. Una consulta, cuando dice grado de participación, esto también... Hablamos de indicadores, lo que estamos midiendo es cómo el proyecto se mueve, ¿no? Lo que tú dices, en realidad es más allá de un indicador, porque en realidad lo que tú estarías diciendo es si desde el comienzo que el indicador es una unidad de medida, ¿no?, que permite el seguimiento y la evaluación periódica de las variables claves de un proyecto. Es una medida cualitativa, cuantitativa o mixta, ¿no?, que justamente hace estas mediciones, ¿no? Tenemos indicadores que son cuantitativos, ¿no?, y indicadores que son cualitativos, ¿no? Creo que ustedes ubican exactamente quiénes estarían en un lado y en otro lado. En los cualitativos, por ejemplo, son las percepciones. Nosotros podríamos incorporar un indicador cualitativo en lo que usted decía, que es percepciones de los padres de familia, ¿no?, respecto a alguna dimensión, valores, opiniones y vivencias. Entonces, podemos tener ambos tipos de indicadores y generalmente la tendencia es a precisar indicadores cuantitativos, ¿no? Número, 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 porcentaje, porcentaje y porcentaje. Sí. Sí. Y podemos trabajarlo. Pero ¿qué pasa cuando necesitamos explorar dimensiones cualitativas, ¿no? Por ejemplo, lo que el señor está refiriendo sería un caso de calidad de la articulación intergubernamental. O sea, no es suficiente que yo ponga en mi proyecto cuántas veces me reuní con ellos, o si firmé actas, o si firmé convenios, ¿no? Sino realmente cómo está yendo esa articulación, qué está consiguiendo de positivo. Para que el indicador pueda resolver eso, la pregunta sería, ¿y cómo está trabajando el proyecto la articulación? Yo preguntaría,
¿no? Porque el indicador no debería alejarse de lo que el proyecto dice. Y una cosa que es bien importante en los proyectos son las actividades. ¿Cuál es el valor de las actividades? Es que dicen lo que exactamente hace el proyecto. O sea, el proyecto hace eso y nada más que eso. Así de sencillo. Entonces, yo le pregunto al proyecto o le repregunto al proyecto cómo entienden la articulación, qué quieren conseguir de la articulación, qué esperan de la articulación. El proyecto en algún momento que habrá puesto entre sus resultados el grado de articulación con los gobiernos regionales y locales, tendrá que haber dicho qué es lo que hacen en articulación, ¿no? O sea, desde ahí tenemos que jalar la información para que, si yo quiero hacer un indicador cualitativo que esté vinculado a ese tema, yo pueda desagregarlo, ¿no? Si yo digo grado de articulación, o sea, que estén bien articulados, ¿qué significa que esté bien articulado el Minedu, ¿no?, con los gobiernos regionales? ¿Qué debería hacer el gobierno regional? ¿Correcto? O el Minedu respecto al gobierno regional. O sea, para usted, por ejemplo, ¿qué es una buena articulación y qué es una mala articulación? O sea, ¿qué quiere conseguir el ministerio con la articulación con los gobiernos regionales? ¿Qué está esperando? Más allá de las funciones que establece la ley, las competencias que establece la ley, ¿no?, sino ya como política educativa, ¿qué quieren conseguir de la articulación? Básicamente, logros educativos y eficiencia en la calidad de gasto de los programas presupuestarios. Logros educativos y eficiencia de la calidad de gasto. Básicamente la evaluación de la ESA. La evaluación censal de estudiantes. ¿Perdón? ¿La evaluación? Censal de estudiantes. Pero eso se puede conseguir sin articulación. ¿Por qué es necesaria la articulación para esas cosas que usted me ha dicho? Porque lo que se observó, bueno, yo ya hablaba de lo que sí observaba es que como hay un esquema de descentralización, así sea cualitativo, tengo que medir, ¿no es cierto? Entonces, un elemento que usted dice es alineamiento, o sea, esa región está alineada o no está alineada con lo nacional. Punto número 2, grado de innovación, dijo usted, ¿no?, en los horarios o en los cronogramas educativos. O sea, la articulación tiene que ser expresada en aquellos puntos que son lo que quiere conseguir la articulación. Por algún motivo alguien planteó la articulación en el proyecto o en la política. ¿Por qué? ¿Qué querían enfrentar a través de la articulación? Entonces el Señor mismo nos está dando la respuesta, ¿no? El alineamiento, inclusive ha señalado usted la eficiencia y la calidad del gasto, hasta 4 cosas ha dicho, ¿no? Son como los ítems que yo debería observar para ver si la articulación funcionó o no funcionó, o cómo se va moviendo eso, ¿no? Ahora, el alineamiento es una cosa anual, ¿no? O está alineado o está desalineado, o sea, no hay más, porque ellos hacen, una vez al año, hacen sus planes y sus programas, ¿no? Si usted lo observa, lo van a corregir para el próximo año, ¿ya? Entonces va a ser probablemente un indicador anual, con medición anual, porque recién en el año tú vas a mover esas 4 variables que has dicho, ¿no? Entonces, lo que tiene en realidad el indicador cualitativo es más complejo, es muchísimo más complejo que el indicador cuantitativo, ¿no? Porque el indicador cualitativo tiene que desmenuzar, ¿no? Por ejemplo, el nivel de articulación tiene que desmenuzar qué está entendiendo el proyecto, no nosotros. Pero nosotros, si yo les pregunto a cada uno de ustedes, cada uno entiende la articulación entre el nivel nacional y regional de una manera. Pero eso no es lo que vamos a medir. O sea, para que sea un indicador válido, tiene que estar respondiendo a lo que el proyecto quiere hacer, ¿no? Entonces, si planteó la articulación es porque había un problema en articulación.
¿no? ¿Qué cosas había en ese problema? ¿Y qué es lo que se quiere cambiar? ¿Qué se quiere para hacerle el seguimiento? Entonces es probable que el grado de articulación o el nivel de articulación se refleje en una serie de comportamientos de algunos actores, ¿no? Alineamiento, innovación. Ahora también innovación puedes ponerlo a nivel de innovación propuesta e innovación que también se ejecute, porque de repente han dicho sí y a la hora no la están implementando, ¿no? Entonces, siempre un proyecto en lo que es bien valioso es en las actividades que presenta, porque las actividades, miren, es lo que ustedes hacen. Solo hacen las actividades, no hacen más. El producto es una consecuencia de las actividades. O sea, lo único que hace el proyecto son las actividades. Imagínense ustedes la importancia que tienen, porque tienes que elegir bien las actividades para generar tus productos y poder golpear a resultados. O sea, tu juego como diseñador de proyecto es que tus actividades sean interesantes y consistentes. Buscan el objetivo. Claro, pero tú solo actúas a través de tus actividades. Entonces, si actividades pones cosas como talleres, visitas, cosas así muy generales, va a ser bien complicado que estés generando cambios hacia arriba, ¿no? Bien. A ver, digamos, así, entre todos, indicadores cuantitativos. Cualquiera, a ver, indicador cuantitativo. Número de asistentes. Cuanti. Número de asistentes. Ya, número de asistentes es casi un indicador cuantitativo de actividad, ¿no? A ver, otro. Crecimiento de ingresos. Porcentaje de crecimiento de ingresos. Porcentaje de crecimiento de ingresos. Eso sí es un indicador de resultado, ¿no? Porque el ingreso va a depender de las actividades que el proyecto esté promoviendo, ¿correcto? Si es productivo, será el resultado de lo que sucede. Número de personas que participan del proyecto. Ahí está, ese no sería un indicador. Número de personas que participen, ese es un dato que yo tengo cuando diseño el proyecto. El proyecto va a llegar a tantos beneficiarios, a tantos, ¿no? Tú sabes que tu proyecto tiene que llegar a 50, a 100 o a 200, ¿no? Ahora que tú me digas cuántos, digamos, tienen una participación activa en el proyecto, ¿no? Eso sí podría ser un indicador, pero ¿cuántos participan? No, porque eso yo lo tengo en mi diseño de proyecto. A ver, otro indicador cuantitativo. Cuanti. Superficie con riego tecnificado. ¿Perdón? Superficie con riego tecnificado. Superficie con riego tecnificado. Sí, claro. ¿No? Que sería número de hectáreas, ¿no? O sea, lo pongo en términos de datos, es número de hectáreas con riego tecnificado, ¿no? O también lo puedo poner en términos relativos, porque de repente el proyecto va a actuar sobre 4.000 hectáreas y cada trimestre voy a medir cuánto está avanzando mis canales de riego, ¿no? Entonces puedo decir 10%, 20%, entonces puedo decir porcentaje, ¿no es cierto?, del hectareaje con riego tecnificado. Es un indicador cuantitativo. Y si yo digo indicador cualitativo. Autonomía económica. Autonomía económica. Ya. Cambio de actitud. Ya. Es genérico, más específico. Porque el cambio de actitud puede ser en muchos campos. Siempre el indicador tiene que ser específico al proyecto. Obviamente, como estamos dando ejemplos... Hábitos saludables. ¿Perdón? Hábitos saludables. Cambios en los hábitos saludables. Hábitos saludables. Hábitos saludables. Prácticas saludables de higiene sanitaria. Prácticas en lavado de manos. Prácticas saludables en lavado de manos. Pero ese sería ¿cuanti o cuali? Cuanti, porque en realidad quiero saber cuántas familias tienen prácticas saludables. ¿Te das cuenta? Claro, porque si yo digo prácticas saludables, ¿quién la tiene?
las familias. Entonces lo que quiero saber es cuántas familias tienen o asumen las prácticas saludables del lavado de manos. Por ejemplo, en esto, profesora, de esto de lavado de manos, por Sí. ejemplo, ¿no? O sea, cualitativo puede ser número de familias, pero cuántas, digamos, 10 familias que practican, pero de esas 10 no lo hacen adecuadamente con sus pasos, ¿no? Entonces Eso es quali. Eso sí. cualitativo, ya no. Es hasta mixto, fíjate, porque tú dirías número de hogares o número de familias con prácticas de lavado de manos en los momentos adecuados o con los pasos adecuados, ¿no? Porque hay Momentos críticos. su protocolo en los momentos críticos, ¿no? Pero te das cuenta que ahí hay una fusión, porque estoy diciendo número de hogares, eso es quanti, que se lavan las manos en momentos críticos. Y es quali, porque ¿cuáles son los momentos críticos? Tienen que estar definidos. Cuando vas a dar de lactar al bebé, cuando no sé qué, no, aparece la lista. ¿Sí? Entonces, ese, por ejemplo, es mixto, ¿sí? De personas sensibilizadas frente a un problema, por ejemplo. ¿Qué crees que es? ¿Quali, quanti o mixto? A ver, escúchenla bien. Es mixto, porque tú mismo estás diciendo personas, que podría ser número o porcentaje, ¿no? Sensibilizadas frente a un cambio de actitud respecto a un evento. Entonces, esa parte segunda es quali, pero la primera es quanti. Podría ser algo así como sensación de seguridad, ¿no? Sensación de seguridad. Percepción de seguridad, ¿qué es? Inseguridad. Percepción de inseguridad. Es un valor cuanti. ¿Quali o quali? Mixto. Mixto, tiene la otra. Porque puede ser número de familias y la reacción que tienen. Claro, la percepción en sí misma es quali, ¿no? Porque es una sensación, o sea, lo que estamos diciendo que son indicadores cualitativos, ¿no? Son percepciones, valores, opiniones, vivencias, ¿no? O sea, el quanti es algo tangible, yo lo puedo contar, ¿no? Por ejemplo, usted dijo ingresos, ya pues, ¿no? Porcentaje de incremento de ingresos, de crecimiento de los ingresos. Si yo digo tasa de desnutrición crónica, ¿es quanti o quali? ¿Cómo? Cuantitativo. Quanti. Número, porcentaje, tasa, ratio son quanti. Buena producción. La obtención de una buena producción. ¿Productividad quiere decir usted? Ya. La productividad es cantidad, ¿no es cierto? Es número toneladas o kilos por unidad, por hectárea, por año. Es quanti. ¿Te das cuenta? O sea, a la hora que lo desdoblas en las unidades, entonces usted se da cuenta, es que yo tengo que medir cuánto produjo, ¿no?, de alfalfa en una hectárea, en una cosecha al año. Entonces te va a salir tantas toneladas. Es un número. ¿No? Sí. ¿Perdón? Sí. La calidad de producción. Esa es otra cosa. Calidad de producción. ¿No? ¿Qué podría ser un indicador de calidad de producción? A ver, en la parte agrícola. Puesta en el mercado. Porcentaje de merma. Claro, o sea, ¿cómo defines la calidad, buena calidad? Si ya hay por lo menos un máximo un 5% de merma en la cosecha. Ya. O en la post cosecha. Pones un estándar, un parámetro, y luego mides contra eso. Pero decir porcentaje de merma, lo estás haciendo quanti, ¿no? Porcentaje. La calidad tiene una serie de características. En el caso de, por ejemplo, si fuera la papa, tiene tamaño, color, canal definido. Ahí sería por el cualitativo. Sí. Calidad de la papa. Es que es tan difícil determinar esto de lo que... Claro. Definitivamente. Percepción, grado de satisfacción, nivel de participación, nivel de inseguridad, Sensibilización. nivel de sensibilización.
nivel de aceptación, son qualis, ¿correcto? Pero esos qualis se tienen que medir en base a algunos ítems. O sea, usted no le puede preguntar, ¿está usted satisfecho o no está satisfecho con tal cosa? ¿No? Generalmente cuando nosotros elaboramos un indicador quali, tenemos como que ¿es satisfecho con qué? ¿Qué significa estar satisfecho? ¿Qué significa estar satisfecho? Entonces, estar satisfecho con el gestor social, dijo usted, ¿no? Nivel de satisfacción con el gestor. Bueno, ¿qué cosas debe hacer el gestor social con la población? Debe visitarlos una vez al mes, visita del gestor una vez al mes. ¿Qué más tiene que hacer? Eso del idioma. Tiene que entregar material, entonces cuando uno quiere analizar el grado de satisfacción, no va y le pregunta cuál es el nivel de satisfacción, bueno, malo, regular, ¿no? Sino le pregunta sobre los ítems, cada uno de los ítems. ¿Qué debe hacer el gestor social, ¿no?, en beneficio de la población? Entonces tú tienes que ver todas las tareas del gestor social y le preguntas una a una, y ahí sí puedes decir totalmente estupendo, muy mal, pésimo, no, te da una valoración. Entonces ahí sería ya el diseño del instrumento para medir el grado de la satisfacción. Exacto, y eso es bien importante porque miren, jóvenes, señoras, señores, tú tienes el indicador, que es un nombre, ¿no? Yo digo, nivel de satisfacción del usuario respecto al gestor social, lo que planteó la señora. Ese es el nombre del indicador. Este nombre del indicador le tengo que elaborar una ficha técnica. ¿Qué quiere decir eso de nivel de satisfacción del gestor social? Porque yo de repente estoy leyendo, no sé nada de qué cosa es el gestor social. ¿Te das cuenta? Entonces, en la ficha tú defines, el gestor social debe hacer A, B, C, D. El nivel de satisfacción lo voy a medir con una escala valorativa, ¿no? Donde 0 va a decir que estoy en total desacuerdo con el gestor social, ¿no? Y 4 va a ser que estoy en total acuerdo con el gestor, con lo que hace el gestor social, ¿no? Y tú le vas a pedir que entre a tallar. Eso lo haces en la ficha técnica. Después de la ficha técnica, tienes que hacer el instrumento de recojo de información. Y después vas a tener que hacer tu reporte. Entonces, en la ingeniería del sistema de monitoreo, por eso yo digo, el indicador es clave, porque según como lo definas, vas a hacer su ficha técnica, como vamos a ver ahorita una ficha, de ahí vas a hacer, ¿y cómo recojo la información? ¿Cómo le pregunto a la persona para que, ¿no?, obtener su respuesta objetiva? Y después cómo mido, calculo para ponerlo en el reporte. Vamos a ver eso. Pero ustedes mismos se dan cuenta que no es tan sencillo como decir grado de satisfacción, y no es que así vas y preguntas, no. Tienes que elaborar cómo es que el proyecto dice o habla del gestor social, ¿no es cierto?, y cómo vas a recoger la información, qué preguntas le van a hacer a la persona, ¿no? Porque no se olviden que tenemos el indicador, tenemos la ficha técnica del indicador, y ustedes me van a decir, ¿y cómo yo voy a recoger esta información? Voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista, voy a hacer un focus, voy a hacer observación directa, voy a hacer una lista de cotejo. Entonces mi instrumento, si es encuesta, tengo que hacer mi cuestionario, y mi cuestionario pondrá 1, 2 o 3 preguntas sobre el gestor social, ¿no?, que me permita sacar la información para después calcular, ¿no? Esa es un poco la secuencia. Dice, la elección de indicadores quali o quanti depende de los objetivos del proyecto, obviamente. Yo les pediría, y realmente les aconsejo, que no me pongan solamente indicadores cuantitativos. Y que creo que si estamos en un curso de, digamos, académico, deberíamos ensayar los quali, porque los quali son mucho más trabajosos, ¿no? Los quali generalmente tenemos que ir a escalas valorativas, ¿correcto? De muy de acuerdo, muy en desacuerdo, o sea, una escala
que tenga por lo menos 5 puntos, no bueno o malo, sino que tenga más gradientes para que la gente no se sesgue a un lado o al otro, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? Entonces, ensayen indicadores cualitativos. En su ficha, ensayen, y siempre estos van a tener una escala valorativa, siempre. Y ahí algo que usted también dijo en algún momento, siempre el indicador cualitativo termina siendo medido. O sea, claro, porque si yo le pongo una escala valorativa, de 0 a 10, por ejemplo, me va a marcar un número. Te va a marcar un número y ese número significa algo, que no significa que está bien, que está mal, que está muy mal, ¿no? O sea, tú has construido previamente eso. Entonces, siempre el cálculo del cualitativo va a tener que transitar una escala valorativa, ¿correcto? Y ahí sí ya lo puedes contar. Pero entonces podría decirse que el quali, o sea, los quali van a ser de todos modos igualmente. En su procedimiento. En su procedimiento. Porque a la hora de poner una escala valorativa le pones un valor a cada escala, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4. O le pones 100, por ejemplo, nivel de aprendizaje, por decir algo, ¿no? Del docente en tal cosa, 100 puntos, o sea, debería tener 100 puntos, pero tú vas a decir, tendrá 20 puntos si solo sabe esto, 40 puntos si sabe algo más, 60 si le añadimos ¿no? Y vas graduando su aprendizaje, ¿no? Entonces, si bien tú estás reportando nivel de aprendizaje, ¿no? Lo vas a asociar a una escala valorativa, ¿no? O sea, pero estamos definiendo que el indicador cualitativo va a transitar, ¿no? En su precisión, siempre una escala valorativa, ¿no? Un puntaje. Sí. Muy bien. Creo que paramos acá un ratito. Sí, porque ya también me quedo sin voz. En un plan de monitoreo, el sistema de indicadores es la parte medular. ¿Por qué? Porque se define ahí todas las ventanas de observación al proyecto, ¿no? Lo que no está en el indicador no se va a observar. Entonces son bien importante, ¿no es cierto?, que definamos una cantidad de indicadores suficiente para observar todos los aspectos que consideramos importantes en un proyecto. ¿Y a qué me refiero? Creo que sí tengo un plumón. Y ustedes me van a permitir, pero voy a hacer un gráfico. Cuando nosotros diseñamos un proyecto, conocemos nuestra primera columna, que es la jerarquía de objetivos, ¿correcto? ¿No es cierto? Entonces tenemos la jerarquía de objetivos en un marco lógico. Que es nuestra primera columna, ¿correcto? Vamos a hacer un marco lógico clásico que tiene ¿cuántas columnas? ¿Correcto? La primera se llama jerarquía de objetivos. La segunda, indicadores. La tercera, medios o fuentes de verificación. Y la cuarta, supuestos. A veces hay marco lógico que tienen 5×4. Las que tienen 5×4 es que tienen la segunda columna las metas, ¿no? Pero en realidad puede tener como no puede tener, ¿no? La clásica es la 4×4, ¿no? Acá están las 4 columnas. ¿Cuáles son las 4 filas? En realidad hay diferentes variables. Puedo tener fin, propósito, ¿no? Componentes y actividades. Pero vamos a poner la más conocida y vamos a poner resultado final, resultados específicos,
productos, actividades, insumos. En realidad contamos hasta actividades. Entonces, el marco lógico clásico es un 4×4. ¿Estamos? Entonces, una vez que hemos definido nuestra intervención, ¿no? Nuestra intervención aparece definida en la primera columna, ¿no es cierto?, que además define la hipótesis de cambio, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, no se olviden que estas matrices se leen de abajo hacia arriba. Lo que tú estás diciendo es que haciendo estas actividades, ¿no es cierto?, y suponiendo que los supuestos se cumplan, tú consigues los productos, ¿no es cierto? Entonces consigues los productos. Si tú consigues los productos, esperas que la población los use, ¿no es cierto? Y entonces este ya es un resultado en la población, ¿no? Y si consigues los resultados específicos, vas a contribuir al resultado final o al fin. Entonces, en realidad la responsabilidad del proyecto es desde el resultado específico para abajo. O sea, a ti te voy a medir desde el resultado específico para abajo. ¿Por qué? Porque el resultado final va a ser una contribución, ¿no? Es la contribución al fin, ¿no? A la mejora de la calidad de vida, a la mejora de la seguridad, en fin, ¿no? Muy bien. Pero entonces, frente a cada uno de estos niveles, tenemos los indicadores. ¿Las actividades tienen indicadores? Sí, tienen indicadores. Y estos son los que se llaman indicadores operativos. ¿Por qué operativos? Porque estos indicadores lo único que me dicen es si cumpliste o no cumpliste y cuánto cumpliste. Por ejemplo, mi instrumento para hacer este monitoreo es mi plan operativo anual, ¿correcto? Entonces, mi plan operativo anual dice todas las actividades que debo hacer. Entonces, lo que yo hago al monitorear es cumplió la actividad en 100%, en 80%, ¿no? Mi meta física y mi meta financiera, ¿no? Entonces, este indicador operativo es meta física y meta financiera del plan operativo anual, ¿correcto? Y no hay más. ¿Lo hiciste o no lo hiciste? ¿Cuánto hiciste? Luego subimos al producto y tengo indicadores de producto. Este ya no me mide las actividades, sino me mide el producto que voy a entregar a la población o el servicio que voy a entregar a la población. ¿Cuál es la diferencia entre actividad y producto? Actividad es lo que yo hago, todo lo que yo hago directamente, ¿no es cierto? Todos eventos, capacitaciones, créditos, infraestructura. Producto es lo que yo le doy a la población, un servicio. Puede ser un servicio de capacitación, puede ser un plan, puede ser una obra de saneamiento, puede ser una infraestructura de agua potable, puede ser un camino, ¿no? En fin, ¿no? ¿Perdón? Capacitación también, servicio de capacitación, porque usted le entrega, pero no un taller, ¿eh? O sea, un taller es una actividad, pero resulta que yo tengo una estrategia de capacitación, un plan de capacitación que tiene talleres, tiene intercambio de experiencias, ¿no? Entonces, cuando yo consigo mi producto, cuando yo le he entregado a la población mi plan de capacitación realizado. Pero si yo hago solamente un taller, es una actividad, ¿correcto? Entonces hay una diferencia entre una actividad y un producto, ¿no? Actividad es todas las actividades, las tareas que hacemos, pero producto es lo que tú ya le entregas a la población. Tú construiste la infraestructura de agua potable, las conexiones, eso es un producto. Tú le entregas a la población la conexión. Ella decidirá si la usa o no la usa. Si la usa y la usa bien, entonces tenemos un resultado específico. Pero si yo digo construir la infraestructura, eso no es un producto. Podría ser infraestructura mayor de riego. Es un producto.
Porque el resultado es que esa infraestructura esté operativa, esté funcionando y esté entregando agua a los regantes. Ahí hay un problema porque siempre las obras de infraestructura creen que el resultado final es hacer la infraestructura. Y eso es un error. Profesora, es como los ejemplos del gobierno cuando diseña los hospitales. Diseña hospitales, pone la infraestructura, los equipa, pero no... Eso está mal, ¿no? Porque se supone que el canal ya tiene sus definido, ¿no? Quiénes lo van a usar. Entonces, ¿a qué voy? Un ratitito. Sí. Pero ahora con esto de Y tenemos indicadores de impacto. ¿Estamos? A esto a veces le llaman fin, aquí le llaman propósito, le llaman componentes, ¿no? Pero digamos la estructura es similar. Hay N maneras de hacer el marco lógico, ¿no? Eso no se olvide. Muy bien, pero entonces hemos llegado y resulta que nuestro sistema de monitoreo tiene indicadores operativos, por decir 10. Tiene indicadores de producto, 6. Tiene indicadores de resultado, 4. Tiene indicadores de impacto, 2. Si yo tengo esta gama de indicadores, mi sistema de monitoreo tiene en total 22 indicadores. ¿Estamos? A esos 22 indicadores tengo que hacerle la ficha del indicador, lo que dijimos antes de salir al cafecito. La ficha del indicador, que es una ficha técnica. Ustedes pueden poner ficha técnica del indicador y le van a aparecer un montón de modelos, ¿correcto? Pero toda ficha técnica tiene dos partes, la parte conceptual y la parte operativa. ¿Ya? La parte conceptual, en lo que hemos venido hablando del indicador cualitativo, el indicador cuantitativo, la parte conceptual, lo que acá se llama detalle conceptual. Define el indicador, lo justifica y dice qué mide y qué no mide ese indicador, ¿no? Porque a veces no puedes medir exactamente lo que quieres, entonces te aproximas, ¿correcto? Yo no puedo medir a veces el ingreso de las familias rurales porque bien difícil conseguir el dato, a no ser que sea una investigación, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las proxies o los indicadores que me podrían decir si está mejorando o no está mejorando la familia rural? Yo podría decir, si se trata de una zona que hay ganadería, en primer lugar, más ganado vacuno, segundo, situación de los techos de las viviendas, ¿no? Si hay un cambio en los techos de las viviendas, fijo, es que hay una mejora en el ingreso, porque si no, no invertirían en una cosa de ese tipo. O sea, la presencia de camiones. O sea, a veces no necesitas preguntarle directamente, sino indirectamente, ¿correcto? Pero entonces tenemos una parte que de esta parte de la ficha, esta es la primera parte, que es la parte conceptual, ¿no? O sea, ¿qué entiende el proyecto por número de acuerdos comerciales generados por los comedores populares y sus asociaciones de pescadores, ¿Qué tipo? ¿Cómo es? O sea, me tengo que ir al proyecto y lo defino. Y una segunda parte que me parece clave es lo que le llamamos la parte operativa. ¿Cuáles son las variables que voy a medir? Precisiones técnicas, método de cálculo, periodicidad, fuente y si hay línea base. Vamos a poner, vamos a seguir la secuencia porque quiero dejarles, para terminar, quiero dejarles una secuencia, digamos lógica, que nace a partir del indicador. Una vez que ustedes definen el indicador, acá dicen dos indicadores. Entonces, un indicador va a ser, por ejemplo, en el caso que usted ponía, va a ser severidad de las sedas, de las enfermedades diarreicas agudas. Severidad, ¿no? O también puedo poner persistencia de las sedas, prevalencia de las sedas, ¿no? Prevalencia, los nuevos casos de EDAS, ¿no? Ese es de impacto. Otro de impacto
que podría poner son el caso de las anemias, que también señalaba la señora. ¿Estamos? Voy a borrar acá, porque lo que les quiero, y con eso voy a terminar, cada uno de estos indicadores va a tener una ficha técnica. La ficha técnica tiene una parte conceptual y tiene una parte operativa. Conceptual, el nombre lo está diciendo, es cómo lo entiendo, ¿correcto? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo lo entiendo, cómo lo defino? Depende del proyecto, lo define, no nosotros. Tenemos que regresar al proyecto y decir, así es como quiere o como entiende la participación, la productividad, en fin. Entonces, acá hay una definición según el proyecto. ¿No? Es cómo lo define. Y la parte operativa es cómo lo mide. ¿Cómo lo mide? ¿Correcto? ¿Cómo lo define? ¿Cómo lo mide? Este es bien interesante. Cómo lo mide tiene que desagregar, así como en el caso, señor, que hace un rato hablábamos de la articulación regional, ¿no? Minedu, región. Pero ¿cómo va a medir usted? Entonces usted señaló 4 cosas: alineamiento, innovación, ¿no? 4 cosas. Esas cosas que usted ha señalado se llaman atributos del indicador, ¿no? Son las variables que va a medir. Entonces, por ejemplo, en el caso del señor, ¿cómo lo mide? Primero decimos qué atributos voy a medir, ¿no? O le ponemos qué variables y qué atributos voy a medir. Ese es uno. Y 2, ¿cuál es la fórmula? Entonces, en el caso que el señor señalaba, 4 atributos, ¿no? Alineamiento, innovación, no sé qué, no sé cuánto, ahí está, tengo que medir. Pero, ¿los 4 pesan igual? ¿Voy a sumar los 4? ¿Va a tener la misma ponderación 25, 25, 25, 25? ¿O resulta que uno es más importante que otro? ¿Cuál es la fórmula? Atributo 1 más atributo 2 más 3 más 4. ¿Es suma? ¿Es multiplicación? ¿Es división? Fórmula. Si yo estoy haciendo un cuanti, un indicador cuanti, ¿cuál va a ser la fórmula? Voy a poner, si es que estoy haciendo un indicador cuantitativo, que es un porcentaje, tengo que decir, ¿qué va en el numerador? ¿Qué va en el denominador? Por 100. Entonces, en esta parte de la ficha técnica, ¿no? Fuente de datos, método de cálculo, fórmula. ¿Qué va en el numerador? ¿Qué va en el denominador? Por 100. Si es que es un porcentaje. Si es que es un quali, usted dijo 4 atributos. Muy bien, dice atributo 1 tal, 2, 3, 4. ¿Cómo los opero? Operar quiere decir sumar, restar, multiplicar, dividir, todo lo que sabe. ¿Correcto? Porque podríamos ir sofisticándonos más, ¿no es cierto? Pero lo mínimo es que ustedes, lo mínimo de la ficha técnica es que ustedes lo definen conceptualmente y lo definen operativamente, ¿no? Aquí es el concepto, ¿no? ¿Cómo entendiste o cómo el proyecto entiende nivel de inseguridad, ¿no? O nivel de participación o grado de satisfacción, que era, ¿no?, otra de las cosas que aparecía. Acá lo defines y acá dices cómo lo mides. Lo sumo, me multiplico, lo divido. ¿Perdón? ¿Ese procedimiento está aquí, mamá? Sí, claro, se llama ficha técnica. La ficha técnica tiene más cosas, pero yo estoy simplificando. Que hay 2 cosas fundamentales, el concepto y la medición. ¿Correcto?
Concepto y medición. Muy bien, entonces, y acá esto es lo que quiero, para dejarle ya la palabra al colega Elar. Primero definimos los indicadores. Acá solamente están en nombre, ¿no? O sea, en el marco lógico solo hay un nombre que dice porcentaje de tal cosa, nivel de satisfacción, solo es la definición, el nombre. O sea, acá tenemos nombre del indicador. Después del nombre del indicador, voy a hacer mi ficha técnica del indicador. Entonces ya lo presento de cuerpo entero, ¿ven? Ya no solo es un nombre, sino ya estoy diciendo cómo, qué significa, cómo se mide, ¿no? Ya lo vestía el indicador. Acá está totalmente definido. Después de eso, paso a un paso 3, ¿y dónde lo voy a poner? Aquí. Que diseño mi ficha de recojo de información. Entonces hago mi ficha de recojo de información. ¿Qué quiere decir esto? Que yo he dicho acá cuáles son mis atributos y entonces acá estos atributos deben convertirse en una encuesta, en una entrevista, y si es una encuesta o es una entrevista serán pues preguntas. Entonces estos atributos se convertirán en preguntas a la población para que yo tenga un valor, una respuesta acá. Entonces acá yo tengo mis cuestionarios, por poner algo, cuestionario de la encuesta. Pero como no voy a hacer un cuestionario para un indicador, es probable que haga un cuestionario para todos mis indicadores. Entonces pondré cuestionario de la encuesta preguntas 14, 15 hasta la 20. O sea, parte de mi cuestionario son preguntas que están vinculadas a este indicador. Pero yo no voy a hacer un cuestionario por cada indicador. Yo hago uno total. Y luego voy viendo a qué indicador se refiere. Exactamente. ¿Y la definición también, profesora? ¿Perdón? ¿Para todo o es para cada indicador? La ficha técnica es para cada indicador. La ficha técnica es por indicador, por indicador. Cada indicador tiene una ficha técnica. Pero no cada indicador tiene un instrumento de recojo de información. Repito, cada indicador tiene su ficha técnica del indicador. Concepto y operación, ¿correcto? Pero no cada indicador tiene un instrumento de recojo de información, porque yo con una encuesta puedo recoger las variables de N indicadores. Eso quiere decir que tenemos que hacer esas preguntas en base al resultado específico. No, tienes que hacer las preguntas que aparecen acá en base al indicador. ¿Y quién te manda, quién te ordena? La parte operativa. Porque la parte operativa te va a decir, suma esto con esto, multiplica, divide, tal. No, pero es el cuestionario general. Ah, ya. El cuestionario general, esas 20 preguntas. Ya. ¿De dónde lo sacamos? De un resultado, de esperado. Ahí me estoy confundiendo. Sígueme, por favor. A ver, voy a aclarar. Yo partí de que tengo un resultado. O sea, mi punto de partida es que yo definí un resultado o definí un producto. Para medir este producto, yo he puesto 6 indicadores, ¿correcto? De esos indicadores yo tengo 6 fichas de los indicadores de producto. Y de ahí puedo bajar a una ficha de recojo de información. A una sola. Me mida solamente esa parte de... Exacto. Entonces yo puedo tener 15 o 16 indicadores, tendré 15 o 16 fichas, pero puedo tener 4 instrumentos de recojo de información. No tengo que tener 16. Repito, o tienes uno. Hasta uno podrías tener, ¿no?
pero de repente tienes 2, tienes 3, pero no tienes 16. ¿Estamos? Y para terminar, señores, y esto termina su historia, en que acá recojo la información, tengo la información, la proceso, lo analizo y lo que tengo son mis reportes. ¿Mis reportes de qué? Del valor de los indicadores. Entonces, repito, el sistema de indicadores es el centro. Ustedes tienen que esforzarse en que sus indicadores estén completos, estén bien definidos y se mida bien. Entonces, han definido su intervención, definen sus indicadores, definen su ficha técnica por indicador y a partir de ahí definen su ficha de recojo de información. Recogen la información, la analizan y con eso hacen el reporte de los indicadores, del valor de los indicadores. O sea, una visión completa del sistema nos lleva a trabajar esto, y me van a disculpar, pero entonces tenemos acá los indicadores, ¿no es cierto? ¿Dónde pusimos el 1? Este es el, voy a poner el 4 en rojo y este es el 1, ¿no? El 1 en rojo. Entonces, del 1 paso a mis fichas, de mis fichas paso a mi recojo de información y de mi recojo de información paso a mis reportes. Todo estamos estudiando y estamos calculando los indicadores. Y son los indicadores los que nos permiten leer cómo vamos en los resultados, en los productos y en las actividades. Entonces, para nosotros, los indicadores juegan un rol muy importante. ¿Sí? La secuencia quedó clara. Definición de indicadores, ficha de indicadores, informes de recojo de información, reportes. Esta es la secuencia que constituye el centro de un plan de monitoreo. El centro de un plan de monitoreo. Aquí se juega y ahí está la habilidad del monitor. Esto no lo definimos nosotros, esto viene definido por el proyecto. Pero muchas veces el proyecto no define bien los indicadores. Entonces el monitor los redefine. O sea, el grado de libertad que tenemos como monitores es ajustar y redefinir estos indicadores. No esta columna, porque esta columna ya está consagrada, definida, aprobada, presupuestada y todo lo demás. Pero si esto no está bien definido, lo vuelvo a definir. Porque todo el mundo va a aceptar que midas mejor. A todo el mundo le conviene que midas mejor, ¿correcto? Entonces, tenemos esto, sabemos cuántos son y hacemos la ingeniería de los indicadores. ¿Cuánto demora esto en tiempo? Hasta hacer las fichas lo podemos avanzar relativamente rápido. Pero ya hacer las fichas de recojo, implementar las fichas de recojo, eso ya te demora, empieza a demorar tiempo. ¿Por qué? Porque hay indicadores que se recogen cada 3 meses, hay otros cada 6 y hay otros que se recogen al año. Porque no tiene sentido recogerlos antes porque no hay ningún cambio. Si tú estás midiendo productividad, tienes que esperar que pase pues la segunda campaña para saber qué ocurrió. No tiene sentido que la midas cada 3 meses. Pero si mides rendimiento de los estudiantes, la puedes medir hasta cada mes o cada 3 meses. Entonces la temporalidad de cada indicador va a depender de su naturaleza, ¿no? Si es medible o no es medible en ese tiempo, ¿correcto? O sea, hay cosas de 1 año, hay cosas de 6 meses, hay cosas de menor tiempo, ¿no? Bueno,
En términos generales, o sea, el curso se refiere a esto, ¿no? Además terminamos con otros temas adicionales que redundan más sobre la gestión de riesgo, qué pasa cuando los supuestos empiezan a afectar nuestras programaciones, qué riesgos son los que ocurren, ¿no? Y cómo se mueve toda esta ingeniería, que de manera sintética le hemos puesto 1, 2, 3 y 4, pero que son 4 momentos claves, ¿no?, en el plan de indicadores. ¿Correcto? Entonces, cuando les toque trabajar sus fichas de indicadores, por favor, estudien detenidamente qué cosa quieren observar, cómo la van a observar y cómo la van a medir. No se olviden que todos los atributos que ponemos acá tienen que ser observables y medibles. No pueden poner algo pues que nadie sabe exactamente cómo observar o cómo medir. Si no, pueden recurrir a escalas valorativas, ¿no?, a lo que se llama el índice de Likert. En educación hay bastante de estos ejemplos, cómo miden actitudes, ¿no?, cómo miden comportamientos, ¿no? Hay diferentes escalas, esas escalas, digamos que siempre ponen un extremo, en total desacuerdo, en total acuerdo, y hay una variante, ¿no? Pero para que yo le pueda aplicar a una persona eso, tengo que poner primero algunas afirmaciones, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con esto o no está de acuerdo? ¿No? Le pones las observaciones, que son los atributos. Y le haces opinar sobre el atributo. ¿Estén de acuerdo? ¿En desacuerdo? ¿Le es indiferente? ¿No? Tienes toda la gradiente, ¿no? Y lo vas procesando después de esa manera, ¿no? Bueno, en términos sintéticos, porque el tiempo no nos permite más, ojalá les haya transmitido algunos elementos claves del curso y estamos para atenderlos en cualquier requerimiento que ustedes demanden de parte de los profesores. Está conmigo el señor Elar Bolaños, que es otro profesor también del monitoreo, y el señor Víctor Palacios, que nos acompaña desde Piura. Somos los 3 profesores de monitoreo. Entonces le voy a pedir al señor Elar que por favor nos ayude con los detalles del curso, las actividades calificadas. Bueno, muchas gracias conmigo y estamos en contacto.